Buenos días, vamos a comenzar en esta mañana y damos gracias a Dios por poder ya estar avanzando a lo largo del libro de Génesis. Si usted ha estado acompañándonos durante los últimos domingos, sabrá que estamos estudiando el libro de Génesis y lo hemos titulado El más grande comienzo de todos. A lo largo del libro de Génesis vamos a ver cómo tiene su origen todas las grandes doctrinas de la palabra de Dios, pero también vamos a poder vernos a cada domingo retratados en la palabra de Dios y vamos a ver que no somos muy diferentes a comparación de las personas que aparecen ahí descritas en la escritura. Y quiera Dios que a través de eso podamos tomar y hacer los ajustes necesarios para poder cambiar nuestro corazón de acuerdo a lo que la palabra de Dios marca. El día de hoy, como usted ya recibió ahí en su material, vamos a estar hablando de el gran comienzo de la terquedad humana. Y ahí vamos a hablar específicamente de la Torre de Babel. Ser terco comúnmente es una característica mal vista, porque habla de que no tenemos la capacidad o la actitud, más que la capacidad, la actitud de reconocer que no tenemos la razón. Y pasa mucho, ¿no? Cuando vamos manejando por algún lugar que no conocemos y, por ejemplo, te dice alguien, oye, yo creo que por aquí no es, y tú te aferras y dices, no, sí es por aquí, yo ya vine, y terminas dando vueltas 3 horas y media cuando pasaste enfrente de ese lugar como 65 veces. Y te niegas a preguntar porque eso sería la forma de reconocer que no tenemos la razón. Y en muchos aspectos de nuestra vida somos tercos. Somos tercos con nuestros padres pensando que ellos se tienen que ajustar a nuestros estándares de comportamiento. Somos tercos en nuestro trabajo pensando que nuestro jefe se tiene que amoldar a lo que nosotros pensamos que él debería de hacer. Somos tercos en la iglesia, considerando que las formas, la enseñanza, todo lo que se hace, tendría que estar ajustado a lo que a nosotros nos agrada. Y somos tercos sobre todas las cosas con Dios, pensando que Él tiene que cambiar sus estándares y sus comportamientos y sus lineamientos para que nuestro comportamiento sea acepto, aun cuando no está bien. El ideal de nuestra vida que siempre soñamos ver realizado durante nuestra adolescencia es que nuestros padres nos dijeran, sí, como tú digas, sí, sí, mijo, lo que tú quieras hacer está bien. Líbrete el Señor de tener padres así, que te den la razón, que te digan que sí a todo, porque eso más que ser una muestra de amor, será una muestra de desinterés y de falta de amor de su parte hacia ti. Como tú te diste cuenta, es imposible levantar una torre que llegue hasta el cielo. Y tú dirás, bueno, sí, con vasitos no es posible llevarla hasta a esa altura. Si tuviésemos, como en el caso de Nimrod, que dice, cosamos ladrillo en lugar de piedra y usemos asfalto en lugar de mezcla, seguramente podremos llegar. Llegará un día en el que tu Torre de Babel se caiga, en el que nuestro orgullo llegue a un punto en el cual es insostenible y se venga abajo. Y en esta mañana, como decimos, vamos a estar estudiando el gran comienzo de la terquedad humana. Cuéntanos, Pedro, ¿qué sentiste la primera vez que se cayó la torre? Me desesperé. Avi, ¿tú cómo te sentiste cuando yo vi que ya ibas creo que hasta el cuarto nivel y de repente ¡pum! Se cayó? ¿Qué sentiste en ese momento? Ajá, pero tú dijiste, ay, comenzar de nuevo, y otra vez empezar y estar allí trabajando. Hermano Luis, supongo que por su trabajo le ha ocurrido muchas veces que está trabajando largas cantidades de horas y usted hace correr el programa y de repente no produce lo que usted esperaba. ¿Cómo se siente usted en ese momento?
Ajá. estaba haciendo unas pruebas. Ajá. El viernes que iba a hacer unas pruebas. Sí. Y resulta que tenía que hacer unos cambios. Hice esos cambios y ya no funcionó. Oh. Ya Ok. al final lo arreglé, ¿no? Pero en ese momento sí era una frustración porque faltaban 5 minutos para hacer las pruebas con el usuario. Ajá. Y en ese momento, cuando todo el esfuerzo de mucho tiempo se ve inutilizado, ahí uno dice, ay, tanto esfuerzo y no me sirve de nada en este momento. Y a través de eso vamos a ver lo que dice ahí el principio para recordar. Y dice, la diferencia básica entre la persistencia y la terquedad radica en que la primera se sustenta en principios y valores que nos hacen ser mejores. La segunda sencillamente se fundamenta en la indisposición a seguir las instrucciones recibidas. El hombre es experto en ser terco. Desde sus principios manifestó que no tenía la más mínima intención de seguir la voz de Dios y debió de pagar las consecuencias a razón de ello. Nunca la terquedad será una virtud. De todas las palabras que acabo de mencionar, quédese con eso guardado en su mente. Nunca la terquedad será una virtud. Y actualmente nos hablan de que no, es que tienes que ser persistente y tienes que ser tenaz y tienes que tener la fuerza mental suficiente para resistir el fracaso, el rechazo, que te cierren la puerta muchas veces. Y es cierto, la palabra de Dios nos anima a ser persistentes, a no desmayar ante las dificultades. Pero como decimos, una cosa es ser persistente y la otra cosa es ser terco, necio. Cuando sabemos que hay una instrucción dada, que sabemos que habrá de producir un perjuicio sobre nosotros, y aún a pesar de eso nosotros decidimos seguir ese camino porque pensamos que nos habrá de ir mejor, porque consideramos que nuestras resoluciones, nuestras disposiciones sobre nuestra vida van a ser más sabias que lo que Dios ha diseñado para nosotros. Por esa razón dice, el hombre es un experto en ser terco. Y le dieron una instrucción en el huerto del Edén y no la siguió. Y le dieron una instrucción saliendo del huerto del Edén y no la siguió. Y le dieron otra instrucción bajando del arca y no la siguió. Y le dieron una instrucción de decir, dispérsense, poblen toda la tierra de tal manera que puedan ser de bendición y no lo lograron. Ahora, a través de esto, vamos a tener en consideración lo que la palabra de Dios dice. Y dice, vamos a ver el primer punto, donde dice terquedad política y religiosa. Nimrod, el inicio de Babel. Y vamos a ver allí, dice, el fundamento mal elegido por la humanidad. Y dice en primer lugar, gobierno humano alejado de la dirección divina. Y dice allí, en Génesis capítulo 10, ¿cuántos leyeron Génesis 10 y 11? Muy bien, perfecto. Ahora, vamos a continuar ahí con esa dinámica, ahí estar leyendo los capítulos que mencionamos, ¿no? Y dice, en primer lugar, en el versículo 8, vamos a ver desde el versículo 6, dice, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Rahama y Sabteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Aquí tenemos que hacer la primera consideración, donde menciona que Nimrod, él era descendiente de Cam. Recuerdan que Noé, después de que despierta allí de su borrachera y sabiendo que su hijo se había estado burlando de él mientras él estaba en esa condición, Noé profiere una maldición sobre Cam. Y la maldición radicaba en lo siguiente. No le dice, ojalá todos tus hijos nazcan con tumores. Él no le dice, ojalá tus hijos sean, que no pasen del metro de estatura. Sencillamente él le dice,
Cam será siervo de sus hermanos. Esa fue la maldición que Noé profirió sobre su hijo a causa de haberse burlado de él. Y Nimrod es alguien que es descendiente de este hombre, de Cam. Y dice que él fue el primer poderoso en la tierra. Ahora, esto no nos presenta una inconsistencia en la escritura, por medio de la cual nosotros podemos decir, pues no, que iba a ser siervo de todos los demás y ahora resulta que es el primer poderoso en la tierra. Como vamos a ver un poco más adelante, después de que termina el capítulo 9, comienzan a dispersarse algunos de los hombres, pero otros, específicamente, en su gran mayoría los descendientes de Cam, comienzan a concentrarse en una sola región de la tierra. Y entonces Nimrod, él comienza, él digámoslo de esta manera, es el primer gran gobernante reconocido que existe registrado en la palabra de Dios. Ahora, menciona unas características con respecto a este hombre. Dice que era poderoso en la tierra, pero después dice que era vigoroso cazador delante de Jehová. Esa frase delante de Jehová nos muestra la característica propia de Nimrod, que no era alguien que era temeroso de Jehová, sino la frase delante de Jehová muestra que Nimrod dijo, y vamos a demostrarle a ese Dios que maldijo a mi ancestro, que nosotros somos capaces de prosperar y de fructificar, a pesar de que él dijo que solo siguiendo sus principios nos iba a ir bien. Y menciona que él sale de ese lugar y construye una ciudad. Versículo 10 dice, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar, como decíamos ahí en la silla era tu valle de Sinar, ¿no? Ahora, gobierno humano alejado de la dirección divina. Es verdad, bajando del arca, Dios había establecido que la forma de control, digámoslo, humano, iba a ser a través de tener un gobernante. Hasta ese punto Nimrod lo estaba cumpliendo a cabalidad. Él estaba señoreando a los otros hombres porque esa era una instrucción dada por Dios. Pero no vemos a este hombre conduciendo a las personas al temor a Dios, sino todo lo contrario. Él construye una ciudad de tal manera, como vamos a ver más adelante, que sus descendientes dicen, y construyamos una ciudad que llegue hasta el cielo. Los principios sí evidentemente pueden cambiar de una generación a otra, pero si usted se da cuenta, la gran mayoría, la gran cantidad de personas que estaban reunidas en ese momento, todos en conjunto tenían el mismo pensamiento. No nos esparzamos como Dios nos indicó y quedémonos en un solo lugar y construyamos una torre. Eso evidentemente es una tendencia que se fue marcando generación tras generación tras generación hasta que llegan al capítulo 11. Ahora, dice el segundo punto, rebelión a la instrucción recibida. Y dice, vamos, hagamos ladrillo y vamos, hagamos una ciudad. Eso lo ve usted en el capítulo 11, en el versículo 3. Y dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. No hay ningún conflicto en hacer ladrillos en lugar de usar piedras. No hay ningún conflicto en usar asfalto en lugar de usar la mezcla que comúnmente se ocupa para construir. Sin embargo, a través de esa frase vemos que estos hombres dijeron, lo vamos a hacer tan fuerte que nadie va a poder hacernos desistir de esta decisión que hemos tomado de no dispersarnos. Y dice ahí, rebelión a la instrucción recibida. Dios les había dicho, dispérsense por toda la tierra, fructificad y multiplicaos. Y en lugar de hacer eso, ellos deciden construir una torre. Ese es el mal fundamento establecido por la humanidad. Si tú consideras que siendo necio, que siendo terco, que persistiendo en tu desobediencia, a final de cuentas vas a torcer la mano de Dios y Dios te habrá de dar la razón en tu pecaminosidad, en tu inmundicia, en todas las cosas que estás decidiendo seguir,
Un día te vas a encontrar como los de Babel, sufriendo las consecuencias a tu necedad. Por fuertes que sean tus argumentos, por ordenados, por meticulosos, porque obviamente una construcción con ladrillo es mucho más fácil avanzar que con piedra, porque ahí tienes que andar buscando la piedrita que justo calza en ese pedazo. Y me da la impresión que estos hombres dijeron, hagamos ladrillo para hacerlo rápido. Tenemos apuro y hagámoslo con asfalto para que quede bien firme y que nada lo pueda mover. ¿Sabe? La necedad humana es sin límite en el sentido de la dureza del corazón a la cual nos puede conducir, pero nunca será sin castigo, nunca será sin consecuencias. Y dice la siguiente parte, hablando de la terquedad política y la religiosa, dice la separación por familias y sus descendientes. Y al final del capítulo 10 vamos a ver cómo la palabra de Dios registra de qué manera comenzaron a multiplicarse y a qué lugares comenzaron a esparcirse para habitar la tierra. Aclaro, no estoy diciendo que solo los hijos de Cam fueron los desobedientes y ellos son la causa del juicio sobre la humanidad. Seguramente muchos descendientes tanto de Sem como de Jafet también decidieron ir a ese lugar y construir una torre, seguramente. Pero tampoco podemos afirmar que toda la humanidad estaba reunida allí en Babel y entonces a causa de eso comenzaron, fueron juzgados. En primer lugar menciona la palabra de Dios ahí en Génesis 11 sobre la descendencia de Sem. Y eso lo encuentra usted ahí, versículo 10 al 26. Y es el antecedente bajo el cual todos esos nombres que se mencionan allí, pues no nos resultan familiares hasta que escuchamos y Taré engendró a Abraham. Y ahí decimos, aquí ya me resulta un poco más conocido. Por lo tanto, el pueblo de Israel son descendientes del hijo mayor de Noé, que era Sem. En segundo lugar, vemos que Cam es el padre o quien origina a todas las naciones que en algún momento van a ser enemigos de Israel. Todas esas naciones que se mencionan en el capítulo 10, del versículo 10 al 20, vamos a ver que aparecen mencionadas desde Éxodo hasta durante todo el Antiguo Testamento, y hace mención que los cananeos, y menciona también que ciertos pueblos se levantaron contra el pueblo de Israel. Esa fue la característica de Cam, que él puso a todos los enemigos de Israel. Y Jafet dice ahí en el versículo, capítulo 10, del versículo 2 al 5, dice que ellos poblaron las costas, ¿no? Ahora, ¿esto de qué manera puede ser útil para cada uno de nosotros? Porque podemos considerar que de esta manera vamos a entender que la obediencia a los principios de la palabra de Dios nunca podemos esperar que sea algo generalizado. Siempre habrá una pequeña porción o una gran porción del grupo de personas en medio del cual cada uno de nosotros se encuentre, que decidirán ir abiertamente en contra de los principios de la palabra de Dios. Hermanos, si usted está esperando que todas las personas en la iglesia lleguen temprano, por decirlo de este modo, por poner el ejemplo más burdo, usted se va a morir y eso nunca va a pasar. Si usted está esperando que todas las personas, cuando por el próximo 17 de noviembre tengamos nuestra actividad evangelística, que todos los que asistimos a este lugar lleguen ese día temprano y salgamos a testificar, nos vamos a quedar esperando porque no van a llegar todos. Porque la obediencia no es algo generalizado. Y es algo que tenemos que aceptar y entender en nuestra mente y mirarlo con compasión y no mirarlo con un afán de ser juez de las otras personas. Aquí no vemos a los descendientes de Sem diciendo, es que nosotros somos mejores que ustedes y por eso pues ustedes van a fracasar, sino lo vemos desarrollando su vida y entendiendo que ellos en su gran mayoría, algunos cumplieron con los ordenamientos y los principios de la palabra de Dios, pero muchos otros no. Y
A través de lo que vemos en la siguiente diapositiva, dice que Babel es la terquedad en su máxima expresión. Vamos a ver objetivos humanos contra objetivos divinos. Y vemos en primer lugar, dice, el endurecimiento a pesar de la consecuencia venidera. Y dice en el capítulo 11, en el versículo 4, después de que dice, vamos y construyamos una torre, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es la importancia de tener un nombre? Pues un nombre nos hace diferentes a todas las otras personas por el simple hecho de llamarnos diferente. Nos da una identidad, nos da un sentido de pertenencia, porque formamos parte ahora de una determinada familia. Pero cuando estos hombres dijeron, hagámonos un nombre, ellos lo que estaban buscando era tener el reconocimiento mundial de que ellos lograron oponerse a la voluntad de Dios y triunfaron. A ellos les fue bien por ser tercos. A ellos les fue bien por ser necios ante los principios de la palabra de Dios, a pesar de que había una instrucción clara y precisa con respecto a lo que Dios esperaba que ellos hicieran. El endurecimiento a pesar de la consecuencia, generacionalmente ellos habían escuchado que vino un diluvio que destruyó la tierra, que Dios les había dado una nueva oportunidad. ¿Y sabe cuál fue su respuesta a la instrucción cuando escucharon, Dios dijo que nos dispersáramos? Su respuesta fue, chido por Dios, pero yo voy a hacer mi ciudad y voy a hacer mi torre y me voy a levantar un nombre. Y aquí va a haber una placa que va a decir, aquí yacen los restos de todos aquellos que se opusieron a Dios y les fue bien. De todos aquellos que dijeron, me aferro a mi necedad, me aferro a mi pecado y vas a ver cómo me va a ir bien. En segundo lugar dice, la determinación del juicio en base a la dureza de sus corazones. Y en el versículo 5 vemos que Dios desciende a la ciudad y ve lo que ellos están haciendo. Y en el versículo 6 dice, nada les va a hacer desistir de lo que están haciendo. Y dice el versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Imagínense a cuánta necedad habían llegado ellos, que llegó un punto donde todos opinaban lo mismo. Y sabe, hoy no vemos a la humanidad en general construyendo una torre y levantándola hasta el cielo, pero sí vemos, por ejemplo, a la humanidad en general diciendo, por ejemplo, que pues si tú te sientes atrapado en el cuerpo en mi caso, de un hombre, pero te sientes mujer, pues está bien. Es algo aceptable. ¿Y sabe cuál es lo más lamentable? Todas las personas están como dicen aquí. Todos hablan el mismo lenguaje y todos dicen, sí, está bien. Y vemos, por ejemplo, a un hombre, a una persona que nació hombre, hizo todo y atentó contra el diseño de Dios cambiando su cuerpo para participar de un certamen que es exclusivo de mujeres. ¿Y sabe cuál es la opinión generalizada mundialmente hablando? ¡Bravo! ¡Qué ejemplo de tenacidad, de cambio, de cambio de mentalidad, de ir en contra de los estigmas de las enseñanzas antiguas! Y qué valentía de esta mujer, según ellos, que sigue siendo hombre. Usted le hace una prueba de ADN y ahí no va a salir, ahora es mujer, es hombre. Ahora, ¿sabe? Todavía seguimos viviendo en Babel, con un grupo, con personas que todas apuntan a una sola cosa: hagámonos un nombre que diga, nosotros nos opusimos a Dios y lo vencimos. Nosotros nos resistimos a la instrucción de Dios y no nos pudo doblegar. Y entonces dice ahí Dios, nada les hará desistir. El endurecimiento tal del corazón de estos hombres estaba a un punto, siquiera pensemos en algo que suene lógico.
Con la inmensa tecnología y los avances en la tecnología de los materiales, de diseño y todo eso, ni siquiera en hoy día el hombre le ha sido posible construir una torre que llegue hasta el cielo. Es absurdo decir, hagamos una torre que llegue hasta la luna prácticamente, ¿no? Era algo que los hombres estaban diciendo, no importa que suene absurdo, no importa que suene irracional, lo vamos a hacer. Porque prefiero aferrarme a mis razonamientos, prefiero ser necio, prefiero ir en contra de los principios de la palabra de Dios, que decir, Dios, tú tenías la razón. Y dice la siguiente diapositiva, la confusión de lengua resultante. Dice ahí el objetivo del juicio. Dice, confundamos su lengua. Muchas veces me había puesto a pensar, ¿por qué sobre el lenguaje? Algo intangible. Porque el lenguaje no se ve, sí, puede estar escrito, pero ¿por qué no? Yo a veces pensaba, ¿y por qué no? Si Dios ya les había prometido que no los iba a destruir con agua, ¿por qué no cayó un meteorito sobre la torre y la destruyó y los mató a todos? Que es súper sangriento yo, ¿no? En mis juicios, ¿no? ¿O por qué no de repente vino una peste, una enfermedad y murieron todos? Y quedó allí como muestra, como señal del juicio de Dios. ¿Por qué sobre el lenguaje? ¿Recuerda lo que el Señor Jesucristo le decía a los fariseos hablando de la lengua? Decía, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice después? Habla la boca. ¿Sabe por qué justamente fue un juicio sobre la lengua? Porque ellos con este pequeño pedazo de carne que tenemos todos adentro de la boca y que es implacable, nos podemos dominar en muchos aspectos de nuestra vida, pero no en la lengua, no en el habla. Somos rápidos para contestar, somos rápidos para inventar o para mentir sobre las cosas que nos han ocurrido. Somos rápidos para ofender con la voz. ¿Y sabe algo? Dice, el objetivo del juicio es confundamos su lengua. Vimos que decía ahí la escritura, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es un juicio sobre la lengua porque Dios estaba juzgando y condenando al mundo existente de esos días, porque le estaba diciendo, porque eso es lo que habita en tu corazón, esa necedad, esa insolencia ante mí, justo eso es lo que voy a condenar. Tú que tanto dijiste, nada nos va a hacer detener. Tú que tanto dijiste, vamos a hacer una torre que llega hasta el cielo. Tú que dijiste, soy más fuerte que Dios y sus principios, justo eso es lo que voy a juzgar. Y nunca nadie más te va a entender. Y dice ahí el resultado del juicio. Dice, para que ninguno entienda el habla de su compañero. También le quiero mencionar algo antes de seguir avanzando, con respecto a, recuerda, cuando el Señor Jesucristo está mencionando la parábola de el rico y Lázaro, ¿dónde se encuentra el tormento o dónde busca el rico que le proporcionen un poco de alivio? Tiene sed. Pero dice, pídele a Abraham que moje la punta de su dedo y que toque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y sabe, yo puedo considerar que el rico en ese momento, cuando estaba siendo atormentado, estaba recordando todas las veces que con su lengua, que con su boca, rechazó a Dios, rechazó sus principios, dijo cosas contra la persona de Dios, y estando en tormentos, lo que menos le interesaba es que se le estaban quemando los pies, la cabeza, todo el cuerpo. Él decía, mi lengua. Ese es mi tormento, lo que dije, lo que habitó en mi corazón, lo que permití que por años se arraigara dentro de él y que entonces fue lo que profirieron mis palabras. ¿Sabe? El juicio, el resultado del juicio es un juicio al corazón, no un juicio a la lengua. Es un juicio donde Dios le dice, tu corazón perverso, necio, es lo que voy a confundir. Y de tal manera que no te puedas entender con el que tienes al lado. Es un juicio al corazón diciendo, tú que te llenaste de tanta soberbia contra mí, diciendo, nada me va a hacer desistir.
de mis propósitos, te voy a juzgar de tal manera y te voy a quebrantar de tal modo que vas a terminar sin poder hacer lo más elemental, entender lo que te dicen. Y yo me imagino que estaban ellos ahí acarreando, haciendo cadenita, operación hormiga, ahí pasando ladrillo por ladrillo, y de repente alguno le dice, oye, pásame un ladrillo, y el del otro voltea y le responden otomí. Y de repente el de al lado le responde en noruego. Se imagina el descontrol que se habrá armado en ese momento, y todo se habrá hecho así como conversación con mucho respeto lo digo, ¿no? Usted ve a 5 mujeres reunidas, pero se escucha como si fueran 32, o sea, están... Y lo peor, todas se entienden entre ellas, ¿no? O sea, una está hablando con la otra, pero está escuchando lo que las otras 3 están diciendo, y está sacando sus argumentos, y después opina de lo que están hablando allá. Imagínese el desastre que se hizo en ese momento en Babel. Y fíjense cuál es la conclusión. Versículo 8, y dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y todos los que pasaban por Babel era un monumento a la terquedad humana. Era un monumento a cómo Dios es superior a tus razonamientos. Y sabe, hermano, todos tenemos una pequeña torre de Babel construida en nuestro corazón. Todos nos hemos aferrado de tal manera a un amado pecado, y lo consentimos y lo apapachamos y lo tratamos de fortalecer y lo cristianizamos y decimos, no, es que yo hago esto por esta circunstancia, y tratamos de llamarle bueno a lo malo. Hermano, un día Dios va a juzgar su corazón, y Dios le va a confundir de tal modo que las consecuencias van a ser evidentes para todos, porque pues si era una torre que estaban levantando, pues era muy visible. Era visible a primera vista. Y todos los que pasaban por allí decían, allí está el monumento del juicio de Dios. El monumento a la necedad humana. Que ellos, en lugar de cumplir con el principio y la instrucción de Dios, decidieron ir en contra de él. Pero sabe, la terquedad no termina en Babel. Y pasamos al último punto. Y si usted tenía la impresión de que Abraham era alguien, y sí aparece en Hebreos 11, que es el padre de la fe, y nos lo imaginamos a Abraham como alguien impecable, alguien que nunca fracasó en su vida, permítame romper su corazón en esta mañana, y vamos a ver que Abraham, si había un pecado favorito de Abraham, era la terquedad justamente, ¿no? Y presta atención, dice en primer lugar, la terquedad humana no terminó en Babel, los inicios de la familia de Abraham. Y dice la terquedad de no separarse de la familia. Y todos conocemos que en Génesis 12 comienza, pero Jehová había dicho a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Y todos en ese momento caemos desmayados de asombro, diciendo, wow, qué fe tan impresionante la de Abraham. Pero yo quiero llamar su atención a una serie de cuestiones que aparecen aquí en la palabra de Dios en Génesis 11, donde vamos a ver que Abraham pudo haber llegado a cumplir la voluntad de Dios mucho antes de lo que verdaderamente ocurrió. Y en primer lugar dice, la terquedad de no separarse de la familia, llevando a otras personas que no estaban contempladas. Y dice ahí en el versículo 31 de Génesis 11, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Pero preste atención,
Lo vamos a ver en el siguiente punto, pero en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 2 y 3, cuando están juzgando a Esteban, él, la primer cosa que les dice, vosotros sabéis que Dios habló a Abraham nuestro padre, y menciona algo contundente, dice ahí, estando en Mesopotamia. Es decir, que lo que vamos a ver la próxima semana, los primeros 4 versículos donde dice, y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y por ti serán benditas todas las naciones. Todo eso se le dijo a Abraham, no estando ya en tierra de Canaán. Se le dijo estando en Ur de los Caldeos. Se le dijo estando en Mesopotamia, en un lugar lleno de pecado. Dios se lo dijo a Abraham. Pero ¿quién dice que van viajando inicialmente con Abraham? Dice su padre Taré, su sobrino Lot y su esposa. A su esposa no la podía dejar, evidentemente, pero tanto su padre como su sobrino nunca tuvieron que acompañar a Abraham en el viaje. Porque el versículo 1 de Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho, ¿a quién? A Abraham. No a tu papá, no a tu sobrino Lot, a ti, Abraham, te estoy diciendo. Y la instrucción fue muy clara. Le dice, vete de tu tierra, no se fue de su tierra. Y de tu parentela, no dejó a su parentela porque ahí traía a su papá y ahí traía a su sobrino. Y de la casa de su padre, no dejó al papá y todavía se lo lleva. Dice, a la tierra que te mostraré. Nunca llegó a la tierra que le mostraron, porque dice ahí en el versículo 31 que ¿dónde se quedó? En Harán. Harán no era la tierra que Dios le había de mostrar. Se da cuenta, haciendo cosas o pensando que Dios nos ha pedido que hagamos algo y nosotros decimos, bueno, pero pues será Dios que podemos incluir a tal persona. Señor, ¿cómo voy a dejar de vivir en la casa de mi mamá? Tengo 35 años de casado, pero bueno, pues es que cómo la voy a dejar sola. Y sí, Señor, pues sí, yo sé que tengo una responsabilidad hacia mi familia, pero es que si ella me pide que haga algo, ¿cómo le voy a decir que no a mi mamá? ¿O cómo voy a decirle que no a mis hermanos? En lugar de venir a la iglesia, pues sí, manito, voy contigo a donde me pidas, aunque sé que no es lo que tengo que hacer. Llevando a personas que no están contempladas. Abraham es terco pensando que la voluntad de Dios era colectiva. Diciendo, pues si me llamaste a mí, pues entonces, pues mi papá está incluido, mi sobrino está incluido, y pues está bien que vayamos todos juntos para hacernos compañía, ¿no? Como cuando uno llegaba con un compañero de la escuela a pedirle permiso a su mamá, porque eso más que ser una forma de presentar una garantía, era una forma de presión. Porque si es, ¿cómo le vas a decir que no a mi compañero de la escuela, no? Mira, él me está acompañando y está pidiendo permiso por mí. Y las mamás eran perfectas, eran expertas para decir, pues no me importa quién venga contigo, no vas. Y sabe, somos tercos, incluyendo a personas que no forman parte de nuestra obligación. La obligación de Abraham, ¿hacia quién era únicamente? Hacia su esposa. No tenía que llevar a toda su familia. Y en segundo lugar dice, esperando que Dios cambie de opinión. Y fíjese lo que yo le mencionaba, el libro de Hechos, capítulo 7, hace referencia a este evento. Y Hechos 7 dice de la siguiente manera con respecto a Abraham, 7:2. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Pero fíjese cómo termina el texto. Antes que morase en Harán. ¿A dónde terminan situados en el versículo 31 de Génesis 11? En Harán. Es decir que antes de que eso ocurriera, antes de que Taré, Abraham, Sara, y Lot salieran todos en bola, quién sabe para dónde, dirigiéndose hacia donde Dios les había llamado,
Llegan a Harán, pero antes de todo eso, Dios ya le había dicho a Abraham lo que aparece en el capítulo 12. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Ya había una instrucción dada. ¿Por qué se quedan en Harán? ¿Por qué? Vamos a pensarlo de esta forma. Listo. Ya no me obedeciste al principio. Por lo menos ve a donde te dije que fueras. Dice el versículo 31 de Génesis 11 que en dirección a dónde iban. A Canaán. Pero ¿dónde dice que se quedaron? En Harán. A la mitad del camino. Y presta atención, ¿para qué se quedaron en Harán? Dice en Génesis 12, hablando con respecto a eso, versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y presta atención, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido, ¿dónde? En Harán. Se habían quedado en Harán para hacer lana. Yo creo que iban de camino y vieron una oportunidad de negocio y dijeron, esto no me lo puedo perder. O sea, estas oportunidades las oportunidades son calvas. O sea, hay que agarrarlas de entrada. Hay que aprovecharlas cuando se te presentan. No puedes dejarlo pasar. Tienes que aprovecharlo este momento. Mira todo lo que vamos a ganar. Y yo creo que Taré, Lot y Abraham en ese momento habrán dicho, nos vamos a hacer ricos en este lugar. Que si bien ya eran ricos cuando salieron de Ur de los Caldeos, ellos tomaron una determinación de decir, aquí vamos a prosperar. Y sí, mientras esperamos que Dios pues cambie de opinión, que Él pues se ajuste a nuestros razonamientos, que Él espere un poco y mientras nosotros vamos a hacer lana en este lugar. No está mal hacer dinero en la vida. No está mal ser bendecido por Dios. Lo que sí está mal es hacer esperar a Dios con tal de prosperar materialmente nosotros. En lugar de cumplir con la voluntad de Dios, Taré, Abraham y Lot y Sarai se detuvieron para prosperar económicamente. Y dice el segundo punto de por qué Abraham es también un sinónimo de la terquedad en su vida en algún punto. La terquedad, fíjese, suena hasta extraño. La terquedad de pensar que ser terco es la solución. O sea, pensar que sabes que estás equivocado, pero piensas que eso es lo que debes hacer en tu vida. Y dice allí, instrucciones no atendidas tiempo atrás. Y en el capítulo 12 que vamos a estudiar la próxima semana, dice de la siguiente manera, pero Jehová no dijo que en ese momento le habló, había dicho a Abraham, ya sabía lo que esperaba Dios de él, ya sabía lo que tenía que hacer, y en lugar de eso, se detiene con su padre, se detiene con su sobrino en Harán a hacer lana. Y es muy humano el conflicto que enfrenta Abraham en este punto, porque, y tampoco crucifiquemos a Abraham diciendo, es que, pues cómo voy a dejar a mi padre solo, porque si usted presta atención, uno de sus hijos, el padre de Lot, ya había muerto. Eso lo menciona unos versículos antes de lo que vimos de que se detuvieron en Harán, allí en Génesis 11. Pero vemos, en segundo lugar dice, objetivos no cumplidos. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y sabe que yo pienso que Abraham se levantaba todos los días mientras él estaba allí en ese lugar y tenía un serio conflicto en su corazón, sabiendo que no estaba haciendo a lo cual Dios le había llamado, y en lugar de cumplir con el llamado de Dios, pasaba otro día esperando que Dios hiciera algo más o que cambiaran las cosas y que bueno, Dios tuviese que cambiar su parecer y le dijera nuevamente, bueno, pues ya vete con tu papá y pues que te vaya bien allá en la tierra prometida. Esos objetivos no cumplidos, hermano, hablan de tiempo perdido también.
Porque ¿cuántos años habrán estado ellos ahí en Harán? ¿Cuántos años habrán ellos estado esperando para a lo mejor recibir otra revelación de parte de Dios? Y Taré, Abraham y Lot se parecen más bien nosotros nos parecemos tanto a ellos, porque a veces nos quedamos esperando, sabiendo lo que tenemos que hacer, y nos detenemos diciendo, es que Dios, muéstrame cuál es tu voluntad. Señor, indícame qué es lo que tengo que hacer. Hermanito, no le pidas a Dios que te muestre qué tienes que hacer cuando ya te lo mostró. Dios no va a cambiar de opinión. Si Dios dijo no sobre una determinación en tu vida, va a seguir siendo no por toda la eternidad. Dios no va a cambiar de opinión, no va a haber menos pecaminoso, menos provechoso, menos riesgoso ciertas decisiones en tu vida porque dejes pasar tiempo. Y Taré, Abraham y Lot son el ejemplo perfecto de perder el tiempo cuando ya hay una resolución de parte de Dios, cuando Él ya dijo no. Y Dios los guardó de formas tan notables. Y nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿cómo prosperaron si no estaban haciendo la voluntad de Dios? Y es que, hermano, por más que te vaya bien en la vida, no puedes considerar que el hecho que te esté yendo bien significa que estás haciendo la voluntad de Dios. Porque vemos aquí a Abraham, a Taré y a Lot haciéndose ricos fuera de la voluntad de Dios. Vemos a estos hombres que estaban yendo en contra de lo que Dios le dijo a Abraham. Deja a tu padre, no dejó a su padre. Deja tu parentela, ahí trae a Lot. Vete de tu tierra y se queda en Harán, a mitad de camino. Un desobediente pero perfecto Abraham. Y si bien es reconocido el padre de la fe, tiene un cambio notable en su vida, es innegable que Abraham fue un terco. Que él pensó que dejando pasar el tiempo, que dar tiempo a las cosas, eso iba a hacer prosperar sus caminos. Yo creo que en esos años, porque fueron años que ellos estuvieron en Harán, estuvieron esperando que Dios nuevamente les hablara, pero Dios ya te habló. ¿Qué cosa quieres que Dios te vuelva a hablar? ¿Qué cosa quieres que Dios te muestre nuevamente si ya lo hizo? Ya te mostró su voluntad, ya te guardó, ya mostró lo que debías de evitar en tu vida, ya te puso un alto muy a tu pesar, muy en medio de situaciones dolorosas en tu vida, pero ya te dijo, no sigas avanzando. Y en lugar de eso nosotros nos quedamos ahí esperando diciendo, bueno, vamos a esperar a ver si Dios nos vuelve a indicar algo diferente. Dios nunca lo hará. Y Abraham pudo haberse quedado toda su vida allí en ese lugar, y vemos el último punto, donde es tiempo perdido a causa de la desobediencia. Y dice, y murió Taré en Harán. En una ocasión se le acercaron al Señor Jesucristo una persona a decir, Señor, te seguiré, pero deja que vaya y entierre a mi padre. Y esto no significa que tenían al féretro ahí parado en la puerta, en lo que iban, hacían el hoyo para enterrar al Señor y iba a volver esta persona a seguir al Señor Jesucristo. Esa frase significa, Señor, deja que mi padre muera y entonces sí te seguiré. ¿Quién se cree usted, hermano, para hacer esperar a Dios? ¿Quién te crees para decir, bueno, sí, me voy a tomar un relax, voy a pararme aquí donde estoy y pues esperar qué es lo que Dios hace en ese tiempo? Lo único que estás haciendo en ese tiempo es perder el tiempo. Algo que no puedes recuperar. Dinero lo puedes recuperar, pero nunca recuperarás el tiempo perdido. Y dice ahí en el versículo 32 de Génesis 11, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ellos se quedaron esperando que Dios les mostrara nuevamente. Yo creo que salieron y estando a mitad de camino, de repente dijeron, ¿y si no fue Dios quien nos habló? ¿Y si pensamos que y hace mucho tiempo que no nos vuelve a hablar? ¿Qué va a pasar? Por lo menos que me vaya diciendo que voy bien por el camino, ¿no? Y si usted se da cuenta, Dios no vuelve a hablar con Abraham hasta que hace lo que le pidió desde el principio.
Y eso usted lo puede ver en Génesis 12. Vemos un hombre que vuelve en obediencia a Dios, dice que toma todas sus cosas y sale en dirección a la tierra que Dios desde el principio le había indicado que tenía que tomar. Y solo de esa manera se cumple con la voluntad de Dios. Tiempo perdido. ¿Cuántas cosas podría haber hecho Abraham en ese tiempo? ¿Cuánto podría haber avanzado en el camino? ¿Cuántos años se hubiese adelantado el nacimiento de Isaac? ¿Cuántas formas Dios hubiese mostrado su voluntad y que Dios estaba con Abraham si él desde el principio le hubiera dicho a su papá, mira papá, te quiero mucho, te amo con todo mi corazón, pero tengo que hacer lo que Dios me pide que haga? Y en lugar de eso, por convivir y por hacerlo política y por lo familiarmente correcto, decir, pues es que cómo voy a dejar a mi papá. Pues bueno, vente papá, vamos. Pues cómo voy a dejar a Lot. Lot no tenía 3 años en ese momento. Ya era un hombre maduro. Y en lugar de eso, pues vente Lot, vamos. Y usted tendrá que comprobar, hermano, que mientras más tiempo se detenga para cumplir con la voluntad de Dios, va a llenarse cada vez de mayores problemas en su vida. Porque si Abraham hubiera salido en el momento cuando Dios le indicó que tenía que salir, no hubiese cargado a Lot y probablemente él no tuviese que haberlo ido a liberar de allí en Sodoma y Gomorra. No se hubiera quedado años detenido en Harán a mitad de camino en lugar de cumplir con la voluntad de Dios. Y todos tenemos un Harán en nuestra vida. Un punto donde nos sentimos seguros, pero no tan seguros para seguir avanzando. Nos sentimos, sí, estoy en dirección de lo que tengo que hacer, pero no estoy yendo a donde tengo que hacer. Estoy orientado hacia allá, pero no estoy caminando hacia la voluntad de Dios. Quiera Dios que usted, hermano, en esta mañana pueda identificar cuál es el Harán de su corazón. Y usted pueda decir, Señor, estoy a medias y ni te obedezco y pierdo tiempo y estoy sobre todas las cosas como los de Babel. Estoy resistiéndome en mi corazón diciendo, me niego a reconocer que estoy en lo incorrecto. Y un día se va a morir su tarea, aquello que lo detenía. Y Abraham, sí, lo vamos a ver la siguiente semana, toma una decisión valiente y dice, y salió Abraham y tomó sus cosas y fue a la tierra que Dios le había dicho que le había de entregar. El versículo para memorizar es Génesis 11:4, que dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos de la tierra, sobre la faz de toda la tierra. La lectura que hay que realizar para la próxima semana es Génesis 12. Solo un capítulo, pero hay que leerlo 6 veces. Génesis 12. ¿Ok? Y quiera Dios, hermano, que escuchando lo que hemos podido estar estudiando en esta mañana, podamos tomar instrucción para nuestra vida y poder decir, Dios, líbrame de ser uno de los edificadores en Babel, y Dios, líbrame de quedarme en Harán, de quedarme a medio camino. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, por tu voluntad, porque nos hablas por medio de tu palabra. Y gracias porque el ejemplo que tú nos muestras por medio de la Escritura, damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas por medio de ella y porque nos permites entender tu voz. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.